Vamos a elaborar la discusión que proviene del texto base 3 y que fue descrito en la parte 1. Luego de la parte 1 viene el experimento que se realizó. Decíamos que en ese experimento se realizó estimulación magnética transcraneal. Como tenemos un módulo dedicado a las tecnologías utilizadas, no vamos en este módulo a adentrarnos en el experimento, pero sí en el próximo. Cuando vemos la discusión, la organización de una investigación científica es la siguiente. En la introducción se hace una revisión de los conocimientos alcanzados, se pone en crisis alguno de esos conocimientos alcanzados y luego se diseña un conjunto de hipótesis y un procedimiento mediante el cual responder a lo que plantean esas hipótesis. Para eso hay que saber plantear hipótesis. Una hipótesis es una afirmación conjetural que puede ser refutada o puede tener alguna evidencia a favor. En la discusión, ya una vez realizados los experimentos, se elabora qué sucedió con la hipótesis en función del experimento, tomando en cuenta la introducción. Vamos a ver entonces la discusión. En este estudio se examinaron dos hipótesis principalmente acerca del rol de la parte del giro angular y del giro temporal posterior medio. Primero, desde un punto de vista, estos sitios almacenarían información semántica acerca de asociaciones temáticas y eventos, pero no son críticos para identificar lo que en inglés diríamos matching. Matching equivaldría a una comparación entre la teoría de los dos hubs. Es decir, existe un hub que es la propuesta por Hub and Spoke y la teoría de los dos hubs indicaría que hay dos hubs. Y de forma alternativa, estos sitios, el giro angular y el giro temporal posterior medio, serían la base de los procesos controlados versus procesos automáticos en la recuperación de aspectos semánticos. La estimulación magnética transcraneal fue aplicada sobre zonas tomadas de dos metaanálisis de cognición semántica. Hemos dicho que metaanálisis son trabajos donde se recuperan un conjunto muy numeroso de trabajos que siguen ciertos patrones en común. En estos trabajos de metaanálisis se rescataron aquellos que se hacía una comparación entre aspectos semánticos versus no semánticos en función de la dificultad. Y luego, decisiones semánticas con una demanda de control alta y una demanda de control más leve. Se midieron los efectos de esta estimulación en el matching de identidad, es decir, cuando se comparan aspectos, categorías semánticas supraordinales con niveles específicos. Habíamos establecido hasta el momento 3 niveles en la categorización: un nivel supraordinal, un nivel de base y un nivel específico. Y los ejemplos típicos que se daban era, por ejemplo, decir animal, decir perro y luego decir caniche. Ahí tendríamos 3 niveles en las dimensiones categoriales. Y matching temáticos. En los matching temáticos tenemos asociaciones fuertes y asociaciones débiles. ¿Cómo es un matching temático? Uno presenta, por ejemplo, una palabra clave
como la que tenemos en este trabajo, uno dice hospital y presenta, pueden ser dibujos o pueden ser palabras. Una palabra puede ser pirata, otra palabra pueden ser chancletas, quizás con el dibujo se aprecia más que son las que se suelen usar en los hospitales, y la otra puede ser pelota. Bien, en eso se hace una asociación temática y la persona hace un apareamiento. En estos resultados se mostraron que el giro angular y el giro temporal posterior medio tienen contribuciones diferentes en la cognición semántica, lo cual es consistente con el modelo teórico en el cual el giro temporal medio posterior, junto con el giro frontal inferior izquierdo, son la base de aspectos controlados de la recuperación semántica. En cambio, el giro angular, junto con el lóbulo temporal anterior, tienen más relevancia en los procesos automáticos que son críticos para la recuperación de conceptos específicos. Descartando el control sobre la recuperación del conocimiento, el procesamiento semántico está dominado por la activación extendida o spreading activation entre conceptos vinculados fuertemente. Cuando a una persona le dicen, decime en un minuto un conjunto de animales, dice por ejemplo león, tigre, jirafa, hipopótamo, rinoceronte, es decir, comienza a ser un clúster, un grupo de animales de la selva. Eso es spreading activation, activación extendida. Uno activa al león y se activan todos conceptos vecinos. Entonces, aquí se muestra un alto grado de flexibilidad en la información que se recupera porque selectivamente se focalizó en aspectos no dominantes del significado para realizar la tarea. Focalizarse en aspectos no dominantes es que del león uno no tome en general los rasgos de un león, puede decir que vive en África, que es un animal depredador, que está categorizado dentro de los más peligrosos para el ser humano en un enfrentamiento mano a mano, que es grande, que ruge, sino en algún aspecto que no es el dominante. Por ejemplo, el amamantamiento. Aquí se brinda un ejemplo. Cuando se recupera una asociación temática no usual entre conceptos asociados débilmente, por ejemplo, un perro alsaciano y un cable que corta, una conexión cortante, los rasgos dominantes son totalmente irrelevantes. Por ejemplo, que el alsaciano es una mascota. En cambio, hay que tomar estos conceptos que tienen una relación bastante dispersa para focalizarse en rasgos que son relevantes para establecer una conexión. Por ejemplo, su fiereza. Los estudios que examinan las respuestas neuronales hacia las asociaciones semánticas débiles o fuertes y hacia palabras ambiguas o no ambiguas implican el giro temporal medio posterior y el giro frontal inferior izquierdo en este tipo de formateo de recuperación semántica controlada. Además, los daños en el giro frontal inferior izquierdo o en el área temporal, incluyendo el giro temporal medio posterior en pacientes con afasia semántica, están asociados con aun cuando estos son irrelevantes
para la tarea o contexto. Se mencionan aquí zonas que en las tareas, en las clases coplanares, colaterales, vamos a trabajar. Pero lo interesante es que ¿por qué hay que conocer las zonas? ¿Dónde está el giro angular? ¿Dónde está el giro supramarginal? ¿Dónde está el giro temporal posterior medio? ¿Dónde está el lóbulo temporal anterior? ¿El giro frontal inferior izquierdo? Porque son zonas que tienen diferentes tipos de daños, ¿sí? Están más o menos expuestas. Cuando hay un infarto cerebral, los infartos cerebrales dependen, obviamente, la gravedad de que lo que se lesione, lo que irrumpa, sea una arteria o que sea un capilar. Entonces, tenemos que saber qué zonas están más expuestas a que una arteria que ingresa en el sistema nervioso central, cuando se produce un infarto cerebral, provoca un daño en ciertas zonas. Hay zonas que están bastante más alejadas de la irrigación mediante, por ejemplo, la arteria cerebral media. Ahora, también hay zonas que están mucho más expuestas, hablo de la zona prefrontal, a que cuando hay un accidente son las zonas que generalmente más se lesionan. Incluso hay un tipo de demencia asociado a deportes como el boxeo. Se ha encontrado evidencias que en el fútbol, en futbolistas que practican durante mucho tiempo y que cometen muchos golpes de cabeza, la pelota con la cabeza, también están expuestos a permanentes lesiones contusivas en la parte frontal cerebral. Sabiendo dónde están las zonas, entendemos mejor que cuando nos enfrentamos frente a determinado tipo de deterioro semántico, podemos saber qué zona puede estar involucrada y de qué manera iniciar una recuperación. Entonces, tomamos tareas que están diseñadas de esta manera. Por ejemplo, presentar conceptos de la manera por la vía sensorial, por distintas vías sensoriales, y vamos viendo si puede responder a, por ejemplo, rasgos no dominantes de un concepto. Tengo delante mío una cámara fotográfica. Es una cámara sumamente pesada y a la vez es compleja. El rasgo dominante es tomar fotos, tiene un zoom, es también una filmadora. Bien, un rasgo no dominante es que yo la puedo colocar por encima de varios papeles y me puede servir por momentos de pisapapeles. Ese es un rasgo no dominante. Su peso así lo determina. Entonces, estos hallazgos encuentran que la estimulación que provoca una disrupción en el giro temporal medio posterior hace que juicios acerca de asociaciones temáticas débiles, pero no cuando son fuertes, tienen una especificidad anatómica en los cuales los hallazgos neuropsicológicos ya habían demostrado una causalidad. O sea que distinguimos asociaciones semánticas fuertes y débiles. Pisapapeles y cámara fotográfica es una asociación semántica débil. Filmadora y cámara fotográfica es una asociación semántica fuerte. Con el estimulador magnético transcraneal uno puede simular una lesión. Durante 40 minutos, muy focalmente, la persona actúa como alguien que tiene una lesión en esa zona. También se encontró que la estimulación en el giro temporal medio posterior provoca una disrupción en el matching. Matching es apareamiento. De identificación tanto para
los aspectos supraordinales como para los específicos. Recordemos que supraordinales es cuando nos vamos a categorías muy generales. Eso se observa mucho en el principio de las demencias por enfermedad de Alzheimer. La persona se le dice, dime en un minuto todos los animales que puedas, y la persona empieza a decir más que nada categorías muy generales, por ejemplo, pájaros. Estos resultados no son resultados sorpresivos, dado que estos juicios están involucrados en la recuperación controlada. La recuperación controlada es la que más recursos demanda. Entonces, si demanda muchos recursos, es porque es una recuperación más compleja. El matching de identidad específica requiere una selección de los conceptos target desde ítems altamente similares. Entonces los procesos de control tienen que estar involucrados en sobrepasar aspectos que compiten. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos conceptos muy similares, compiten entre sí. De hecho, pueden inhibir el concepto más vecino también, porque ya se nombró un concepto que tiene casi todos los rasgos del concepto vecino. Bueno, en esos casos hay que sobrepasarlo. La identidad supraordinal involucra términos como animal, que tiene significados variables a través de los contextos. Para estos ítems, la activación extendida automática no se espera que fuertemente se superponga con rasgos visibles en una tarea de dibujos. Además, en una tarea donde se presentan los conceptos mediante dibujos. Y estos procesos controlados pueden estar involucrados en la recuperación guiada para palabras que estén demandadas por esa tarea. Es decir, es más probable que uno diga, decime nombres de animales, y no que uno se maneje con la categoría animales. Consistente con estos hallazgos, los pacientes con afasia semántica tienen un déficit tanto en hacer apareamientos de identidad como en hacer apareamientos en tareas temáticas que reflejen los requerimientos de control de estos juicios. Acordémonos que requerimientos de control significa que tenemos que destinar más recursos para poder realizar esa tarea. Nosotros hemos realizado una tarea con Elizabeth Jefferies, que publicaba en Neuropsicología, donde lo que presentábamos eran conceptos que tenían una valencia, una carga emocional, y le pedíamos a las personas que digan cuál era la palabra más cercana. Y lo que manipulábamos era la emoción. En algunas partes de la tarea, la palabra clave tenía una emoción claramente positiva y la más cercana una emoción claramente negativa, y estaba rodeada de dos palabras positivas, por ejemplo. Entonces, ahí sí se demanda una mayor cantidad de control, porque la persona tiene que suprimir los aspectos afectivos de cada palabra. En resumen, aunque la activación del giro temporal posterior medio continúa siendo interpretada como un almacén semántico, acá hay que recordar la teoría de Beschwind y las teorías clásicas del área de Wernicke, donde decía que esta zona era un almacén semántico. Hay múltiples estudios usando métodos complementarios, o sea, hay métodos mucho más actuales, que han encontrado que este rol de almacén pasivo, de almacenamiento pasivo, es incompatible con lo que ofrecen los datos. Sugieren en realidad que este giro temporal medio posterior permite una recuperación controlada de la actividad semántica. Es decir,
que eso, de que en el área de Wernicke hay un almacén y el área de Broca se ocupa de la recuperación, las nuevas técnicas han encontrado evidencias de que no es así. El giro angular medio ha demostrado un perfil de respuestas diferentes del giro temporal medio posterior. Cuando se aplica estimulación magnética transcraneal sobre el giro angular, se produce una disrupción muy grande de asociaciones temáticas que están relacionadas muy fuertemente, lo cual está en línea con la propuesta de que este sitio contribuye a formas automáticas de recuperación. El giro angular tiene numerosas subdivisiones funcionales. Por ejemplo, la parte dorsal del giro angular está asociada con el procesamiento semántico ejecutivo, mientras que la región del giro angular medio está típicamente caracterizada por una deactivación relacionada con la tarea. ¿Por qué? Porque forma parte de la red por defecto. ¿Qué quiere decir deactivada? Deactivada significa que suspende su actividad tónica, es decir, la actividad que permanentemente está en acción. Default Mode Network significa que si dejamos a la persona libremente divagar, la default network es de qué manera cada persona selectivamente forma una red donde está lo que activa cuando se le dice que piense libre, que divague. Una persona va caminando, va divagando. Cada persona divaga de una manera particular. Esta deactivación es más pronunciada para tareas no semánticas o para tareas que semánticamente son complejas. De ahí que cuesta hacer tareas semánticamente complejas o tareas no semánticas, lo cual es consistente con el punto de vista de que esta región no facilita aspectos demandantes ejecutivamente en la cognición. En contraste, esta zona muestra activación para tareas que involucran la recuperación de representaciones internas, incluyendo la activación para tareas semánticamente automáticas, la memoria episódica, es decir, la memoria de hechos que fueron ocurriendo en la vida y que la persona va repasando y repasando, la recuperación de hechos donde la cognición numérica es importante y la comprensión de frases. La observación que se obtuvo fue que una gran disrupción provocada por estimulación magnética transcraneal para ítems de nivel subordinado en comparación con los específicos en tareas de matching, luego de una estimulación del giro angular, ¿qué es lo que sucede? El que está más dañado es el aspecto específico. Esto podría ser explicable dentro de este marco teórico. Por ejemplo, en el giro angular medio podría contribuir a una localización automática de la atención para los conceptos que son activados. De forma consecuente, cuando un dibujo es presentado a lo largo de diferentes nombres de perros y presentamos una raza, la atención podría ser capturada por estos rasgos de esta raza de perros que son activados en el almacén semántico. Si la estimulación magnética transcraneal en el giro angular resulta en una localización menos exacta de la atención, esto podría reducir la habilidad para distinguir entre representaciones similares. Y acá coloca, bueno, menciona corgi, un dálmata, y dice, bueno, al fallar la atención dirigida a rasgos subordinados, falla
el procesamiento de rasgos subordinados. Pero la habilidad para separar perros de objetos hechos por los seres humanos, que es una tarea supraordinal, o sea, nos vamos a un nivel muchísimo más alto, en el sentido de que es mucho más básico. Estoy diciendo básico y alto, pero el concepto estricto es, nos vamos a un nivel más alto. Eso está preservado. La proposición es consistente con el rol más amplio de la región parietal inferior posterior en la atención hacia la memoria. Corbetta ha propuesto el funcionamiento de las redes atencionales. Corbetta y Posner son los que proponen, los principales teóricos que proponen cómo funcionan las redes atencionales. Corbetta dice una red parietal inferior que se dirige a colocar en el foco de la atención los aspectos y los rasgos de la memoria. Aunque estos cómputos son compatibles con los datos actuales, se necesita más investigación para confirmar esta interpretación. La estimulación magnética transcraneal, además, produjo una disrupción en las tareas que implican control para hacer un matching visual. O sea, presento un dibujo, presento 3 dibujos y digo, bueno, este dibujo, ¿a cuál de estos 3, con cuál de estos 3 es compatible o es más cercano? Y estadísticamente se controló este efecto en el análisis. Aunque para estas tareas y para su interpretación se han focalizado en la contribución necesaria del giro angular medio y del giro temporal posterior medial en la cognición semántica, la estructura teórica que se fue presentada no preclude, no realiza una preclusión, es decir, no se salta el paso de la posibilidad de que estas regiones cerebrales también contribuyen a procesos no semánticos o que recaigan sobre regiones ejecutivas y visuales que son influenciadas por la estimulación en alguno de los participantes. En un reciente metaanálisis se examinó el control semántico encontrado en el giro temporal posterior medio, haciendo una contribución específica relativa a decisiones semánticas, por ejemplo, decisiones fonológicas. Esto recae en la parte anterior al área de procesamiento del movimiento visual e inmediatamente encima de las zonas, de las áreas occipitotemporales que están articuladas al sistema de control frontoparietal. Estamos mencionando varias zonas. Estas zonas sí hay que tenerlas en cuenta y sí hay que conocerlas. Y aunque parezcan muchos nombres, los vamos a ir trabajando hasta en las actividades coplanares colaterales, porque recordemos que ventral y dorsal significa ventral inferior, dorsal superior. El cerebro tiene una forma curva, entonces por eso se utilizan este tipo de términos, y hay que tener en cuenta que el giro angular está involucrado en muchas tareas no semánticas y que hay una transición desde lo anterior a lo posterior para que la atención en el giro supramarginal esté conducido por estímulos semánticos en el giro angular. La estimulación magnética transcraneal produce una disrupción de estos procesos que pueden dar cuenta de los efectos que se producen cuando hay una tarea de apareamiento de significados, pero utilizando dibujos. En este estudio se focalizó en la diferenciación funcional entre el giro temporal medial posterior y en el giro angular, y se capturó
tal como dice en la introducción, que estos sitios son similares para reclutar eventos semánticos y juicios temáticos. Estos dos hubs que fueron propuestos para computar esta recuperación semántica, hace que uno de estos sitios realice una asociación temática de las representaciones en tanto opuesto a rasgos concretos de los objetos. Esta proposición fue originalmente motivada por la observación de que los pacientes con daño temporoparietal hacían errores temáticos en el nombramiento de dibujos, por ejemplo, ardilla, nueces, y de forma que no era la adecuada o distinta en aquellos que tenían un daño en el lóbulo temporal anterior. No obstante, esta producción inapropiada en la asociación en el nombramiento de dibujos podría reflejar que el conocimiento temático está intacto, pero que el déficit está en la recuperación semántica constreñida por la tarea, lo cual está en línea con que estos pacientes tienen un déficit en el control semántico. Recordemos que hay una red de control que se implementa sobre una red de almacenamiento de las representaciones. Los hallazgos corrientes son muy inconsistentes con la predicción de que hay dos hubs y que esos dos hubs son los que están computando la información, porque cuando se aplicó la estimulación magnética transcraneal en ambos sitios, provocando una disrupción en la identidad de los objetos que se presentaban en la tarea que realizaban mientras estaban bajo estimulación magnética transcraneal, se encontraban que no había efectos, que los efectos eran no específicos cuando se aplicaba la estimulación magnética transcraneal para estos sitios, porque los eventos en los que se aplicaban podían tener muchos significados en diferentes contextos. Por ejemplo, patear una pelota puede ser en un campo de juego o puede ser en el patio de alguien, lo cual sería equivalente a un acto vandálico. La contribución del giro temporal medial posterior al entendimiento de eventos y de acciones podría seguir un rol de recuperación formateada en función del contexto. En cambio, el giro angular llevaría un rol crítico en la orientación de la atención hacia eventos representacionales específicos y mantener el foco de la atención a través de la secuencia de conceptos que están interactuando. Entonces, aunque hay contrastes semánticos que pueden activar el giro temporal medio posterior y el giro angular medio como un clúster único, se propone que estos sitios no pueden ser interpretados en términos de ser un aspecto específico que es la base del conocimiento semántico. En lugar de eso, están implicados dentro de redes corticales a gran escala diferentes y son la base de procesos de recuperación cruciales para la semántica y para otros aspectos de la cognición. Esta estimulación mediante estimulación magnética transcraneal en los dos sitios y también en otros aspectos de la cognición tienen perfiles de conectividad funcional diferentes, lo cual fue revelado también por estudios de resting state.
el giro angular medio tiene fuertes conexiones con el lóbulo temporal anterior y con el cingulado posterior, además de con la corteza ventromedial prefrontal implicada en la red por defecto. En contraste, el giro temporal medio posterior muestra fuertes conexiones con el giro frontal inferior izquierdo que está implicado en el control semántico. Estos diferentes patrones de conectividad son un apoyo a las conclusiones de que el giro angular medio está implicado en aspectos automáticos de la recuperación, mientras que el giro temporal medio posterior contribuye a una recuperación controlada. Esa es la diferencia clave. Hay que recordar que no son zonas tan distantes entre sí y que el modelo de Geschwind y un modelo que incluso todavía en algunos lugares se sigue manteniendo, sostiene que hay una parte posterior temporoparietal que almacena y una parte anterior que recupera. Bueno, acá claramente se está demostrando que el giro angular medio está dedicado a la activación automática y focalización de la atención, mientras que la parte del giro temporal posterior medio está unida a la red de recuperación controlada, que es esa recuperación ejecutiva que se introduce en las representaciones y extrae los rasgos que son los más útiles para la tarea que se está llevando a cabo. Lo que vamos a hacer próximamente es ya meternos en el experimento, en una de las clases coplanares colaterales, para que veamos cómo ha sido el experimento, porque Elizabeth nos va a mostrar los aspectos tecnológicos de estas tareas.